Me da mucho gusto saludar, como siempre, a don Víctor Roquillo. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí todavía bailando con el promocional, la música está riquísimo, ¿eh? Qué buena onda de promocional, a todo dar. Qué bueno, Víctor. Sí, sí, sí. Guadalupe Correa, buenas tardes. Hola, Víctor, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. También. Hola, Julio. Les mando muchos saludos a todos, a Ricardo, a Víctor, y siempre un gusto estar con ustedes aquí desde otra parte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Ricardo Ravelo, muy buenas tardes. Hola Julio, gusto saludarte y un saludo también para mis compañeros Víctor, Guadalupe y al público que ya nos está siguiendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres, tenemos muchos temas interesantes. Desde luego, pues la verdad es que lo obligado es asomarnos a lo que ha sucedido con el tema pues de la concentración de ayer y lo que planteó el presidente de la República. Así es que comenzamos contigo, Ricardo Ravelo. ¿Qué elementos? Porque luego tú das materia para la discusión y la polémica, pero lo haces al final cuando ya se nos está acabando el tiempo. Así es que, Ricardo, ¿qué viste? ¿Qué destacas? Ya vamos a regresar al avispero. Sí, digo. Entonces, por favor, Ricardo, tus observaciones, por favor. Mira, con independencia de la concentración, yo creo que, bueno, este era un anhelo del presidente desde que tomó posesión, concentrar el Zócalo. Él es muy proclive a la imitación de lo que hizo Cárdenas allá en los años 30 con la expropiación petrolera. Entonces necesitaba tener un Zócalo repleto, así como el de Cárdenas, ¿no? Lo logró, es decir, más allá de los métodos que usaron, acarreados, no acarreados, porque bueno, finalmente hay de todo. Hay gente que va voluntariamente y hay personas que, bueno, fueron movidas de distintos puntos de la República. El cuestionamiento de cuánto hubo en el Zócalo, pues en realidad se sabe que desde hace muchos años al Zócalo le caben apretados 90,000 gentes, no le cabe más. Pero esta danza de cifras, pues es parte de la polémica. El discurso, pues yo lo observé plagado de algunas verdades, algunas medias verdades y algunos excesos ahí en información, ¿no? En los datos. Un planteamiento donde pues lo mejor está, según él, por venir. Promesas de que, bueno, finalmente el tema de la salud, que es uno de los cuestionados, porque no es el único, pues que se va a resolver, porque con la distribución de medicamentos, pues esto va a resolver los problemas de rezagos que hay a nivel nacional, y que las medicinas de buena calidad van a llegar hasta el último rincón del país, y que para ello se va a utilizar a las Fuerzas Armadas. Me parece una buena logística, porque finalmente se trata de establecer una logística, ¿no? para poder llevar medicamentos. En el tema de la seguridad reconoce que, bueno, no se ha avanzado. El tema de la militarización del país, pues habla de que, bueno, pues no hay desapariciones. Eso yo lo pongo en tela de duda, porque siguen habiendo. Que no hay violencia, que no hay levantones, ejecuciones por parte de las Fuerzas Armadas, pues en efecto, porque en realidad la instrucción que hay a nivel del propio presidente es que las Fuerzas Armadas no pueden disparar ni pueden combatir al crimen organizado utilizando violencia. Él habla e insiste en el tema de las causas, un tema muy polémico también, porque esta atención a las causas, a la pobreza, él insiste mucho en la pobreza cuando pues hay muchos analistas de buen nivel y prestigio a nivel internacional, pues que hablan de que la pobreza no es detonante de delincuencia organizada, que esto realmente tiene otras razones. No vamos a entrar en este punto porque es bastante largo este asunto, pero digamos el apoyo a los jóvenes, él insiste también mucho en rescatar a los jóvenes para que no los enganche la delincuencia organizada. Yo no sé si esto se vaya a lograr o no, pero
yo no veo ninguna garantía de que los apoyos oficiales realmente impidan que el crimen organizado enganche jóvenes. De ahí se alimenta la delincuencia organizada, sobre todo de jóvenes que no tienen oficio, que no estudian. Y bueno, si el programa oficial realmente va enfocado a rescatar a jóvenes, pues ojalá se logre, porque me parece que es un buen objetivo, aunque no sé si esto realmente se está implementando debidamente, porque también está muy cuestionado el programa de si los dineros llegan o no llegan. Yo conozco muchísimas versiones de que muchos de los recursos no llegan a tiempo. En fin, a mí me parece que el balance es muy triunfalista de su parte, aunque en la realidad pues no lo veamos de esa manera, ¿no? Creo que todavía hay cosas que no están funcionando, problemas que no están resueltos, pero si algo le tendríamos que reconocer al presidente, que yo creo que es lo que mejor está funcionando en su administración, pues es la distribución de dinero hacia los adultos mayores, los programas sociales, y que de ahí parte la fortaleza que viene mostrando de tener una aceptación arriba del 60 y tantos %, pues sí, por el apoyo económico que ofrece a adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, y que de ahí viene la fortaleza. Puede ser cuestionado como un instrumento electoral, un instrumento de uso político, pero también hay que decir que en el pasado las administraciones que estuvieron al frente del país, pues ni siquiera volteaban a ver a los pobres, ¿no? Seguramente, claro, como muchos de estos beneficiados dicen, es poco el dinero, pero antes no les daban absolutamente nada, ¿no? Entonces es poco, 2, 3 mil pesos, pero bueno, peor es nada, dicen algunos, porque antes ni los panistas ni los priistas voltearon a ver a los pobres como ahora lo hace la administración actual, y los programas sociales que había en aquel momento pues eran instrumentos de corrupción, porque realmente el dinero nunca llegaba a la gente. Sí. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas? ¿Qué aspectos destacas de lo que hubo ayer en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, el discurso del presidente en lo general, en particular lo relacionado con seguridad y con el combate a la delincuencia, Guadalupe? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que primero, antes que nada, me gustaría destacar esta asistencia al informe. Me pareció muy interesante porque fue lo que la prensa y las personas más allegadas al presidente pues resaltaron, y realmente lo que se estuvo comentando el día de ayer, lejos de comentar de forma central el contenido del informe, que bueno, hubo un contenido del informe y ahorita vamos a hablar particularmente del tema de la seguridad. Yo creo que pues eso es lo que yo vi, tan siquiera en redes sociales o en medios de comunicación, era si había mucha gente o había poca gente, si los que estaban en el Zócalo eran acarreados o no. Me parece muy interesante este debate, ¿no? Que a mí me parece un poco estéril, considerando los grandes problemas nacionales y considerando lo que es el informe de gobierno, ¿no? Es los avances, los retos y lo que no fue avance, ¿no? Los retrocesos también resaltarlos e informar a la sociedad. Definitivamente esto fue un acto más bien protocolario, porque el presidente va informando todos los días de la semana, de lunes a viernes, con sus mañaneras, ¿no? Entonces, obviamente es un acto protocolario, y de alguna forma, sin ser una crítica atroz, ¿no?, a lo que sucedió el día de ayer, lo que sí puedo ver es un gran apoyo al presidente de México, independientemente de los resultados que vamos a evaluarlos, ¿no?, que vamos a irlos evaluando, que los hemos ido evaluando en el tema de procuración de justicia, de seguridad, de desarrollo económico, de combate a la desigualdad, a la corrupción. Creo que más que nada, creo que la gente sí está en una mayoría importante de acuerdo con el presidente. Y lejos de decir si el presidente acarreó o no a las personas, que creo que también es una discusión estéril. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante que Andrés Manuel López Obrador siempre ha llenado el Zócalo, ¿no? Es
Eso es una cuestión como, a mí me parecía un poco por demás, ¿no? Decir si trajo acarreados o no. Él siempre ha llenado el Zócalo. Esto quedó muy claro, ¿no? Desde antes de 2006, en 2006 obviamente. Y bueno, es un presidente, es un gran personaje, es un presidente muy carismático, pero debemos de ver el contenido. Y en el contenido estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ricardo, ¿no? Un gran acierto es mirar hacia otros sectores de la población, que los grupos en el poder, que la élite del poder no estaba viendo, o por lo menos probablemente este era el sentimiento, y por eso después de más de 3 años, después de más allá de la mitad del camino, pues las personas reconocen este viraje, ¿no? Hacia los programas sociales y programas de bienestar. Él dice que en este sentido el 70% de los hogares de México están inscritos en al menos un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional. De alguna forma, hay también muy crítico, obviamente hay un sector de la población mexicana que critica este tipo de asistencialismo o de programas sociales que aparentemente para muchos dicen, no, pues el programa Sembrando Vida, pues no está sembrando vida porque es un programa asistencialista, se está apoyando a los jóvenes que no construyen su futuro, pero realmente es un programa también asistencialista para pues seguir alimentando su base social. Pero independientemente de esto, creo que sí esta reasignación de recursos de las élites, este gasto menor en cuestiones superfluas también es loable. En mi opinión, obviamente la oposición se limita a hacer esa misma crítica, ¿no? Que es asistencialismo, que es populismo, que el país está cayendo a pedazos, cuando vemos que mucha gente probablemente por estos mismos programas o por esta misma esperanza que estos programas y que el carisma mismo del presidente refleja, pues lo apoyan, y esto es algo muy importante. Sin embargo, como hemos dicho en muchos otros foros, sabemos que la pandemia, pues obviamente minó el desarrollo del país, ¿no? Como se hubiera querido. Pero en el tema de la seguridad, es una gran piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó dos cuestiones concretas que se encuentran en la página del tercer informe de gobierno, del último informe de gobierno, que pues finalmente supuestamente es puro avance, ¿no? En realidad se crea la Guardia Nacional, disminuye el robo de combustibles, supuestamente en un 95%, los homicidios bajan poquito, pero en muchos de los delitos del fuero federal y común hay una gran baja, también el secuestro, o sea, realmente pues se inflan estas cifras y pareciera ser, en palabras del presidente, que se ha avanzado y que el país no está militarizado. Esto es una cuestión entre quienes lo critican y quienes no lo critican. Quienes lo critican es que está militarizando el país, que fueron realmente quienes empezaron esta militarización. Si hay un mayor enfoque en las Fuerzas Armadas para varias actividades, para cuidar los puertos. En realidad me parece interesante la respuesta del presidente. Yo no veo un país de alguna forma en vías, ¿no? A un golpe de Estado militar, no, sí un avance en las tareas del ejército. Sí, definitivamente tengo que decir, no me gusta utilizar esta palabra militarización, pero sí obviamente pues una continuación del avance de las actividades, o por lo menos de la relevancia que le da el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. Y esto no tiene duda, ¿no? O sea, no hay duda en ese sentido. Pero bueno, ¿qué pasa con la Procuración de Justicia? ¿Qué pasa realmente con la justicia en el país, donde tenemos personas que están en la cárcel, que están en una situación muy complicada? Yo sé de estos bastantes casos, y bueno, todo lo que hemos hablado del papel de la Fiscalía, sí. No parece haber un plan nacional en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad no existe en partes importantes del país, ¿no? Hay que ser críticos, nos tiene que ser críticos, y hay muchas limitaciones en muchos sentidos, y perdón, no quiero extenderme más, pero es que es un tema muy amplio. Hay muchas limitaciones en muchos espacios y tenemos que reconocerla, ¿no? Pero bueno, él ha sido una figura muy importante y ha sabido ser un gran animal político. Muy bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, tu opinión, tu balance
tu opinión sobre lo sucedido ayer. Por favor, Víctor. Bueno, creo que lo primero que hay que mencionar es cómo tenemos una visión distinta de la función del Estado en cuanto a la acción política de este gobierno. Esto me parece determinante. Un Estado que busca ser benefactor, que busca atender las causas de la pobreza, que tiene una política social definida. Esto no había ocurrido desde el periodo neoliberal. Seguramente vimos estos elementos y los conocimos con lo que pudo ser la ideología del Partido Nacional Revolucionario, el proyecto político incluso del PRI en algún momento. Pero esto me parece fundamental y determinante. En esto estriba la mayor transformación a la que aspira este proyecto de gobierno. Y creo que más allá de las limitaciones, más allá de la conformación de esta cuarta transformación, pues uno puede considerar, y así lo hemos visto a lo largo de este periodo de gobierno, que se ha puesto y se ha generado el camino a seguir. Yo sí considero que se han establecido bases para lograr una auténtica transformación del país en diferentes ámbitos. Claro que en cuanto al poder judicial y al poder legislativo hace falta mucho que hacer, pero hay elementos que podemos considerar de un avance en términos de la salud con el reto de la pandemia. Y obviamente es una frase y algunas personas consideran que esa frase la emiten los adoctrinados por la cuarta transformación, pero hay que preguntarse qué hubiera pasado si la pandemia nos pilla con un personaje como Peña Nieto al frente del gobierno y sus secretarios de salud y sus, en fin, dentro de un Estado que no buscaba el bienestar, sino buscaba el negocio. No abundo en ello. Mira, el otro tema, y a mí me parece aquí sí que el gran tema pendiente del proyecto de gobierno de López Obrador, bueno, hay avances también en relación a lo fiscal innegables, ¿no? El hacer que paguen lo que deben las grandes empresas, los bancos, es fundamental. El tratar de abatir la corrupción con las limitaciones que implica el confrontarse a un sistema burocrático, criminal, que no solamente se da en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República, sino que tiene expresiones en diferentes espacios de la administración pública, no es cosa sencilla, cuando además, pues en buena medida, muchos de los actores, de quienes trabajan, de quienes laboran, de los mandos medios, siguen perteneciendo al sistema y son parte de ese sistema que no acaba de morir, que es un sistema esencialmente corrupto, ¿no? Generado por el proyecto político no solamente de Salinas de Gortari, sino el proyecto político establecido después de la revolución. En fin, pero creo que el gran pendiente sin duda es el asunto de la seguridad, de la violencia, de la construcción de la paz. Ahí, mira, creo que tenemos muy pocos avances, es cierto, pero hay que tomar en cuenta también el legado atroz de la dimensión de una catástrofe humanitaria, ¿no? Y explicar las causas de esa catástrofe humanitaria tienen que ver precisamente, y doy la vuelta a la argumentación, con la función que pudo haber tenido el Estado en la época del neoliberalismo. Sin duda, el Estado permitió que se gestara lo que muchos teóricos consideran el capitalismo del saqueo, ¿no? Y esto genera una enorme violencia, porque al final de cuentas la violencia es un instrumento de la guerra, y lo que vivimos fue ni más ni menos, y seguimos sumidos en esa realidad de una guerra. Tuve ocasión esta semana de conversar con dos personas que yo aprecio mucho y que ustedes, una de ellas la conocen muy bien y conocen su argumentación en torno a estos temas, ¿no? Con Osvaldo Zavala
y con Marijose Rodríguez Rejas en torno a este legado atroz de la violencia. Y no hay duda que este legado atroz de la violencia tiene que mirarse desde esta perspectiva teórica distinta que nos lleva no a dilucidar los amores y desamores de los narcos, a caer en este escándalo de Netflix, ¿no? Y en este glamour falso que nos hacen creer para desviar la atención de estos fenómenos históricos que tienen que ver con una nueva versión del imperialismo. Esa es la realidad y hay que llamar a las cosas por su nombre y entender que esta transformación en el ámbito de la seguridad tiene que llevar adelante, tiene que seguir y tiene que desencadenar el desmontar estos aparatos de lo que yo considero un suprapoder, en donde se encuentra el poder político, el poder criminal y el poder económico en muchas entidades de nuestro país con sus particularidades. Gracias, Víctor Ronquillo. Déjenme hacer aquí ya el acostumbrado breviario, pues ya de todos los programas. Hace 5 minutitos nos desmonetizó YouTube porque el contenido de nuestro programa no es apto para los anunciantes. Ya es rutina, ya nos sucede todas las veces. No sé realmente qué sea lo que hay. Pareciera que son grupos organizados que se quejan ante YouTube alegando que hay cosas incorrectas en este canal y bueno, YouTube actúa de manera automática, ahí sí que primero fusilan y luego averiguan, bueno, simplemente para dejar constancia aquí en nuestro programa de lo que nos sucede con una preocupante frecuencia. Pero bueno, Guadalupe Correa, empezamos con Ricardo. Ricardo, la continuidad de este programa, la restauración del programa Quédate en México. ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa México? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo ves este tema, Ricardo Ravelo? Bueno, es un tema polémico. Guadalupe, bueno, ha hecho muy buenas aportaciones en la crítica y en este programa. Se reactiva, eso leí, se reactiva el programa Quédate en México. Obviamente, bueno, pues el gobierno mexicano lo primero que planteó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que pues requiere recursos, ¿no? Requiere que el gobierno de Estados Unidos le aporte lo acordado, lo que está considerándose para poder mantener a tantas personas extranjeras en México a la espera de que se resuelvan sus ingresos a ese país. De tal manera que, bueno, pues podemos esperar una oleada importante de centroamericanos, de gente de muchos países que van a utilizar a México como un lugar, un espacio de estancia que no se sabe bien a bien si va a ser corta, mediana o de largo plazo. El asunto es que, bueno, México tiene que prepararse muy bien en esa materia para poder dar la asistencia, a tener los espacios adecuados, el tema de la seguridad, que bueno, habíamos también comentado esto, tan vulnerable en el tema de los migrantes, evitar que haya excesos de fuerza por parte de la Guardia Nacional, como ocurrió en Chiapas, y bueno, pues determinar los lugares, ¿no? Los lugares más adecuados para que la gente pueda realmente tener una espera no tan desesperante, ¿no? Y que pueda tener seguridad y pueda tener un lugar seguro donde poder llevar a cabo esta espera, que incluso puede ser larga. Pero bueno, en este momento solamente está el planteamiento de que Estados Unidos debe apoyar con los recursos ofrecidos, pero no se ha determinado realmente cuánta cantidad es la que, por lo menos no lo tengo yo claro en ese sentido, de qué estamos hablando, de qué cantidad de migrantes se esperan puedan ingresar al país, y bueno, pues establecer toda la logística para que el programa pueda funcionar realmente sin que se desborden pues la desesperación, la violencia, etcétera, ¿no?
pero creo que lo que sí está por determinarse es a partir de qué sumas se requieren para que el gobierno mexicano pueda realmente acatar, atender este programa debidamente. Bien, gracias, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe, ¿qué opinas sobre este tema del cual efectivamente tú has hablado y has comentado con toda oportunidad y con toda atingencia durante ocasiones anteriores? Pero, ¿cómo ves este tema, pues, de la reinstalación, el regreso de este programa de Quédate en México? A mí me parece una decisión muy lamentable del gobierno mexicano. Con todas las palabras lo puedo decir, muy lamentable. Principalmente porque, bueno, pues esto es una responsabilidad que tiene Estados Unidos. La gente quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí hay trabajos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que ha tenido el país en muchos de los conflictos en Centroamérica y en otras partes del hemisferio, y estoy pensando no solamente en Guatemala, Honduras, en El Salvador, estoy pensando en Nicaragua, en Ecuador, por toda la intervención estadounidense en Latinoamérica. Y de alguna forma, al igual que Donald Trump, el gobierno de Joe Biden, con esta cara, de alguna forma, esta doble cara, dice, no, yo no estoy de acuerdo, a mí la Suprema Corte me empujó a hacer eso, pero ellos estuvieron trabajando todo este tiempo para negociar con México el llevarle y dejar a los migrantes que están pidiendo asilo, dejarlos en México. ¿Para qué? Para ellos poder tener esta estrategia que le llaman de deterrence, para no hacer que para poder tener una función con este tipo de políticas para que los migrantes no quieran ir porque van a esperar en México, porque lo que no quieren es supuestamente es bajo la lógica de que los migrantes que están pidiendo asilo lo hacen porque lo hacen sin un caso, entonces esto los va a detener de hacer esto. Lo vimos durante el periodo de Donald Trump que esto no necesariamente se dio de acuerdo a las agencias estadounidenses, fue un programa exitoso, así lo han planteado. Y bueno, la administración de Joe Biden dice, bueno, pues ni modo, yo estoy atadito de manos, pero no lo puedo implementar si México no dice que no, y México ya dijo que sí. Sin embargo, a mí no me queda muy claro, independientemente de que Estados Unidos vaya a dar mucho dinero para generar el desarrollo en Centroamérica, ya también sembrando oportunidades, esta idea, ¿no?, entre México y Estados Unidos, que los dos países, porque los dos van a apoyar con ciertos recursos para dar oportunidades a los centroamericanos, cuando México tiene muchísimas necesidades también, principalmente en la frontera sur, están llegando muchísimos migrantes, tenemos muchísima pobreza. Yo acabo de llegar del estado de Chiapas y Tabasco, principalmente Chiapas, la miseria, la pobreza en ese estado es insultante. Y tenemos que ver cómo vamos a poder con esta nueva carga. Estados Unidos se lava las manos y dice, se van a México porque yo tengo que resolver mi problema migratorio y les voy a dar algo, les voy a hacerlo esto en menos, no me acuerdo de cuánto tiempo, ellos creo que dijeron en menos de 6 meses van a decidir los casos, ¿no? Pero entonces si las personas, ¿dónde se van a quedar? Entonces México quiere dinero para que se apoye a las ONGs, muy probablemente todos este tipo de recursos van a ser administrados por USAID, con todo lo que USAID y su presencia ha representado para México y para el resto de América Latina. Si quieren, alguna vez podemos hablar del papel de la USAID, del Departamento de Estado, no solamente con presencia en programas supuestamente sociales, sino también en medios de comunicación. El USAID ha estado presente en toda América Latina y no precisamente para dar apoyo. Esa es la cara bonita, la mano blanda de los derechos humanos y de los apoyos internacionales por parte de los Estados Unidos. Entonces no sé cuánto dinero, cuáles son realmente las responsabilidades de Estados Unidos, realmente el tema de cómo van a llevar a los migrantes al interior de la República, no los van a dejar en Nuevo Laredo, en Reynosa o en las ciudades de Sonora. Creo que hay muchas dudas todavía con relación a este programa. ¿Y quién va a cargar el costo de estas personas vulnerables que van a estar en un país que aún es muy vulnerable en cuestión de seguridad? Creo que la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, ahorita con Marcelo Ebrard en la Cancillería, ha sido presentada con bombo y platillo y
este tipo de decisiones me hacen dudar bastante de la soberanía, de la capacidad que tiene México para negociar estos espacios. Creo que en esta aprobación del gobierno de México con tanta indefinición, gana definitivamente Estados Unidos, hace su política migratoria. Joe Biden se presenta como, ya ven, yo continúo para los republicanos y para los conservadores del Partido Demócrata, yo hago deterrence. Yo paro a los migrantes y los mando a México. Eso le manda a los votantes conservadores en Estados Unidos un mensaje para que apoyen al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Eso le ayuda a Joe Biden, eso le ayuda al gobierno estadounidense y el costo lo carga el patio trasero, que es México. Me parece una muy, muy triste y desafortunada decisión por parte del gobierno de México, inhumana también, porque sabemos que los albergues en México no tienen la infraestructura para ser tercer país seguro, porque México no es un país seguro. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues sobre este mismo tema, y efectivamente el propio gobierno federal, el presidente de la República, señaló de una manera muy directa y muy cruda a esta organización de ayuda de Estados Unidos, y ahora pues viene de regreso en este planteamiento que estamos viendo. A mí también me ha preocupado, me ha hecho sentir mal el ver que en lugar de defender nuestra soberanía, lo que estemos haciendo es estirar la mano para que nos den dinero y para que podamos cumplir con los propósitos de descarga que está usando el gobierno de Estados Unidos hacia México. Pero Víctor, sí, no, tienen razón los tres, desde luego, ¿no? Mira, yo creo que es la vieja política, genio y figura hasta la sepultura. Es otra vez la política del garrote y la zanahoria, ¿no? Por una parte, sembrando oportunidades, sembrando futuro, que pues nos haría pensar en una perspectiva diferente para atender el problema migratorio, ¿no? Con recursos y con un proyecto pues que sin duda es social y de atención a las causas económicas de la migración, que no solamente se migra por causas económicas, pero en fin, lo lamentable es que el garrote pues es mucho más grande que la zanahoria, como suele ocurrir en la relación de Estados Unidos con nuestros países, ¿no? Es lamentable, y yo quisiera detenerme un poco en la condición que enfrentan los migrantes que lamentablemente han sido víctimas de la negación a su derecho de asilo, de la negación a su derecho de emigrar, de la negación a su derecho a la vida. ¿Y cómo se encuentran esos migrantes? Pues eso lo hemos documentado y aquí hemos compartido con ustedes, con el público que nos escucha, cómo se encuentran en Tijuana, en el famoso Chaparral, de una manera terrible, en condiciones infrahumanas, cómo se encuentran en Ciudad Juárez, cómo se encuentran en Matamoros, en Nuevo Laredo. Se encuentran en condiciones muy difíciles. Particularmente lo que ocurre en Tijuana es muy doloroso, porque en Tijuana los albergues, como lo señalaba Guadalupe Correa, que ha generado la propia sociedad civil, han sido desde hace mucho tiempo ya rebasados por la demanda que se vive en estas condiciones. Y lo otro, ¿quién es responsable, más allá de las responsabilidades históricas y de la realidad de la geopolítica? ¿Quién es responsable de la condición que enfrentan estas personas migrantes? La ineficacia del aparato administrativo que tendría que dar fluidez a estas solicitudes de derecho de asilo. Pero vemos, y se reitera, lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos, más allá de demócratas y liberales desde los años 80, desde que se militarizó la frontera y se construyó el muro en Tijuana, en la región de Tijuana y San Diego, precisamente. Es muy lamentable. Y por otra parte, hay que señalar y, perdón la palabra que es muy gruesa, pero condenar la complicidad del actual gobierno mexicano, de quienes se encargan de la tarea de la migración y de la tarea de las relaciones exteriores, de no
mantener una actitud que con la que se llevó a cabo el inicio de este gobierno, de atender el problema de la migración desde una perspectiva humanista. Es cierto, hay presiones políticas, pero sin duda hay también dignidad y hay también un proyecto que uno piensa es un proyecto de izquierda. Y ayer decía López Obrador con mucho acierto que hay que anclarse en los principios. Bueno, ¿en dónde están esos principios en cuanto a la política seguida por el Estado mexicano en el tema migratorio? No han sido reprimidas las caravanas, es cierto, pero hace falta mucho más que eso. Y como lo señalabas, Julio, no basta con los dólares para atender a estos migrantes. Un último apunte, y ya lo señalaba también Guadalupe Correa. Mira, la verdad de las cosas es que la indefensión en que se encuentran los migrantes en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, es muy dolorosa. Son víctimas de trata de personas, son carne de cañón del crimen organizado y son también personajes que lamentablemente ven lastrada su vida y ven clausurado su futuro. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Sobre otro tema, vamos a entrar. Ricardo Ravelo, Ricardo, 36 años de cárcel a Emma Coronel. ¿Ves una sanción prudente, adecuada, conforme a lo que ahora se estila y se acuerda en los tribunales estadounidenses? Hay un exagente, Mike Vigil, que dice que podría testificar contra García Luna. ¿Qué opinión tienes sobre todo este tema de la esposa de Joaquín Guzmán, Ricardo? Mira, sin duda que la sentencia no corresponde para el nivel de involucramiento que tuvo Emma Coronel con el cártel de Sinaloa, aunque para las autoridades norteamericanas, en particular para la DEA, pues lo que están considerando es que ella no tenía funciones de mando dentro del cártel, sino que, bueno, solamente la relación con Joaquín El Chapo Guzmán y algunas maniobras para traficar con droga que ella misma reconoció, supuestamente para ganar dinero y pagar la defensa del Chapo, según dijo en su momento, ¿no? Pero sí. Aquí hay algunos aspectos que no cuadran muy bien. Por ejemplo, el señalamiento que hizo Dámaso López, que es uno de los testigos de cargo en este caso, de que, bueno, Emma Coronel participó directamente en las tareas para preparar la fuga del Chapo en el penal de La Palma, que fue una pieza importantísima en la logística, en el pago a quienes estuvieron a cargo de la construcción del túnel, que, bueno, se sabe, hay versiones en ese sentido de que fueron algunos funcionarios de Conagua los que están implicados en eso y que habrían sido contratados por el cártel de Sinaloa para construir el túnel por donde se fugó el Chapo. Entonces, este señalamiento, por ejemplo, bueno, me parece bastante relevante en la participación de la fuga de drogas que ella reconoce que llevó a cabo en varias ocasiones con gente de Estados Unidos. Entonces, bueno, la pena de 36 meses, o sea, 3 años, pues considero, yo no recuerdo una pena tan baja para un personaje de la delincuencia organizada. Quiero pensar, aunque la DEA ha desmentido este dato, que ella pudo haber colaborado con información respecto de las operaciones de la organización criminal, que hoy, como se sabe, está dividida en 4 bloques. La DEA lo ha desmentido, pero bueno, seguramente la sentencia tan baja puede responder a una probable participación de ella como testigo colaborador. Ahora, en efecto, Vigil comentó que puede testificar en contra de García Luna. Seguramente ella tiene información del papel, el rol que jugó García Luna
como amigo cercano de los miembros del cártel de Sinaloa y al mismo tiempo como funcionario federal en el gobierno de Felipe Calderón, en esta protección al cártel, pero sobre todo cómo llega García Luna a ese cargo de primer nivel en el gabinete de Calderón. Hay versiones, bueno, muchas que no han sido desmentidas en el sentido de que Sinaloa pagó a Calderón para que lo nombraran secretario de Seguridad Pública, y después pues el Sinaloa fue una excepción en la guerra de Calderón porque realmente la llamada guerra tuvo algunos aspectos desiguales, ¿no? A todos los grupos se les combatió de la misma forma y con la misma intensidad, y este fue el caso del papel que jugó García Luna como funcionario en favor de los intereses de Sinaloa. Yo creo que finalmente la sentencia tan baja seguramente corresponde a algún tipo de colaboración que haya ofrecido o haya realizado Emma Coronel en favor de las autoridades norteamericanas, o seguramente al compromiso de que pueda testificar en algunos casos relevantes, como el de García Luna, que bueno, pues está enjuiciado, está preso en Estados Unidos por los cargos que ya conocemos. Bien, Ricardo Ravelo, gracias. Debo ofrecer una disculpa, dije 36 años y son 36 meses, es decir, 3 años, de los cuales ya lleva algunos meses, y Emma Coronel, pues en 2 años y fraccioncita podrá estar ya en libertad. Me equivoqué, no son 36 años, sino 36 meses. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? La sentencia a Emma Coronel y la eventualidad de colaboración o declaraciones en casos delicados. ¿Qué opinas, Guadalupe? Claro, es un tema complicado. Yo en un principio no le quise dar mucho seguimiento, pero me doy cuenta de que refleja la podredumbre de las agencias de seguridad estadounidenses. Refleja la podredumbre, el gusto por el espectáculo y la ineficacia. Es muy interesante porque cuando yo era más joven, yo tenía la idea, y esta es la idea que se quería plantar, de que México o los países de Centroamérica, de Sudamérica, pues somos economías menos desarrolladas y que ellos son países de Estado de Derecho, de ley y orden. Y ahora con pues la manera en que hacen sus investigaciones, por ejemplo, en el caso de Salvador Cienfuegos, la forma en que presentan sus casos parecen poco serios, ¿no? El tema de Genaro García Luna y el hecho de que la estén posponiendo y aparentemente tienen miles y miles y miles de evidencias. Y ahora con lo que dijo Mike Vigil, yo a Mike Vigil pues no le creo tanto, ¿no? Es un señor que ha vivido de un retiro muy cómodo y que le da entrevistas a todo el mundo, ¿no? Es para tener la perspectiva del que fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA en algún momento, ¿no? Pero el señor ya no está ahí. Entonces, bueno, obviamente a veces es una persona muy inteligente que conoce más o menos cómo funciona el sistema, pero que no tiene acceso directo a las decisiones, ¿no? Entonces muchas veces hace algunas declaraciones un poco estrafalarias o un poco exageradas, en mi opinión, con todo el respeto que le tengo. Pero en este caso me pareció interesante su perspectiva, sus puntos de vista con relación a la posibilidad de que esta tan baja sentencia, que es muy baja, y mucho más porque sabemos lo que significó el cartel de Sinaloa. Por lo menos es lo que Estados Unidos hizo cuando prepararon este gran juicio, ¿no? El juicio del año, el juicio del capo esposo de Emma Coronel, el Chapo Joaquín, el Chapo Guzmán lo era, ¿no? Y entonces, en el sentido de que se ha causado tanto daño, inclusive a muchachitas jóvenes, inclusive trata de personas, no nada más tráfico de drogas, o sea, se le presenta como el peor, el ser más despreciable, y a su organización como la más sanguinaria y perversa. ¿Cómo es posible que una persona que directamente estuvo vinculada a actividades tan serias tenga simplemente que estar en la cárcel 2 años y un poquito más? Es algo que no lo puedo entender. Pero esto que dice Mike Vigil
que puede ella llegar a testificar, porque seguramente me da la impresión que García Luna no quiere, como se ha querido, no quiere negociar. Entonces se va a hacer otro gran espectáculo, como fue el juicio del Chapo, como los estadounidenses lo han hecho. Se ven muy poco serios sus agencias de seguridad, inclusive el Departamento de Justicia, con todo este espectáculo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque se enfoca en cuestiones que llaman la atención a un público poco educado en cuestiones de seguridad, porque realmente no sabemos cómo se trafica bien la droga, y porque las drogas siguen llegando a Estados Unidos. Entonces, realmente todo este espectáculo no les ha servido de nada. Cada vez más drogadictos en la Unión Americana, cada vez más grandes los espacios de adicción, las adicciones por sí mismas, pero eso sí, ¿no? Emma Coronel y todos los medios de comunicación hacen perfiles de Emma Coronel. Es impresionante lo que fue Emma Coronel hasta Vanity Fair, no me acuerdo, fueron varios, New Yorker y todos estos hicieron varios perfiles, ¿no? Sobre la narca, ¿no? Y las mujeres en el narco. Es algo que todavía no me queda muy claro, ¿no? Esta sentencia tan corta, esta vinculación directa a una organización que ha hecho mucho daño al mundo, que ha hecho mucho daño a México y a Estados Unidos, y con esta sentencia, pues nos puede decir o nos puede apuntar a lo que dice Mike Vigil, pero pues todo esto es un espectáculo y muchos de los que están teniendo opiniones pues no tienen la información clasificada, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero sí, me llama mucho la atención y me provoca un sentimiento nauseabundo todo lo que está sucediendo en este caso. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de Emma Coronel, su sentencia tan breve y las posibilidades de una lengua larga en posteriores diligencias judiciales en Estados Unidos? ¿Qué opinas, Víctor? Antes de responder a la pregunta, yo quiero enfatizar lo que ha dicho Guadalupe Correa, ¿no? Cabrera. No hay duda, es un espectáculo. Es un espectáculo, y ese espectáculo aleja de la comprensión verdadera, profunda, de los problemas, de la realidad histórica, de el narcotráfico, de su instrumentalización para lograr apropiarse de recursos para generar y construir mecanismos de guerra a nivel continental. Y esto es muy importante señalarlo y decirlo. Y obviamente a lo largo de décadas hemos atendido a voces que construyen esta realidad mistificada, falsa, de estos grandes personajes del narco. Por una parte, los corruptos políticos mexicanos y latinoamericanos, por otra parte, los narcomalosos, Netflix y toda esta serie de libros que la verdad de las cosas apestan a interés y son sin duda parte de un espectáculo que busca la desinformación. Muchas personas seguramente participan de manera ingenua en la construcción de esta narrativa, pero hay otros que lo hacen pues sin duda por intereses comerciales que yo considero que son de poco valor profundo, ¿no? Y que desvirtúan la información. Por otra parte, bueno, pues no hay duda de que el proceder de estos personajes es reprobable. No hay duda de que la información que puede tener esta mujer puede ser valiosa para las agencias de seguridad de Estados Unidos. Pero en el fondo de todo, la información que puede manejar Emma Coronel es una información que sin duda más de una persona en los sótanos de las agencias conoce, porque al final de cuentas habría que preguntarse y habría que construir una narrativa distinta vinculando la actuación de las agencias de seguridad de Estados Unidos al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Don't forget el caso Contras, ¿cómo era el otro? Bueno, Contras, el caso de los Contras. Y sí, de Oliver armas, North, ¿no? El Coronel y de todo obviamente, el apoyo. Iba a decir, don't forget el caso
Norton, contras, ¿no? O sea, no olvidemos eso, ni olvidemos el caso Rápido y Furioso, que es más cercano a nosotros. Entonces, creo que tendríamos que también pensar que buena parte de la tarea del actual gobierno de México y de los encargados de seguridad sería apelar a una nueva visión de esta perspectiva de la guerra del narco que sigue vigente lamentablemente, y entender que para construir la paz, y insisto mucho en ello, es necesario desmontar estos espacios del narcopoder que además tienen sin duda alianzas muy grandes con lo que podíamos considerar pues los intereses económicos de Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales. Muy bien, gracias. Víctor, son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Solemos luego dejar aquí, en esta parte final, a la reflexión, el comentario, la invitación, lo que deseen ustedes en estos postrecitos que luego no son tan dulces porque los temas a veces son complicados. Pero Ricardo Ravelo, lo que nos quieras aportar de reflexión, comentario en esta parte final del programa, Ricardo. Bueno, pues yo quería comentar el caso Hidalgo, ¿no? El caso de la fuga de reos en Hidalgo. Me parece muy grave, pone en evidencia pues de qué nivel está la corrupción o la vulnerabilidad de los cerezos en los estados. No es la primera vez que ocurre una fuga de esta magnitud y casi con el mismo modus operandi, ¿no? Un comando armado, vehículos, y bueno, pues entran por la fuerza al penal y liberan a los personajes que a la delincuencia organizada le interesa tener de nueva cuenta en operación. Decía que, bueno, este caso me hizo recordar otras fugas espectaculares, como por ejemplo la que pasó en Zacatecas también, cuando fueron liberados varios zetas. Otra fuga, que bueno, no, muchísimas otras más que pasaron en Tamaulipas cuando era gobernador Eugenio Hernández. Luego se supo que, bueno, el mismo gobierno del estado, en contubernio con el crimen organizado, operó esas liberaciones y ya nada más los narcotraficantes tuvieron que hacerse presente por medio de la fuerza de los penales para liberarlos, que todo eso era parte de un acuerdo, según se supo después. Pero llama la atención lo de Coatzacoalcos, otra fuga importante en el penal Dupor Ostión, también fue de esta misma forma, cuando era gobernador Fidel Herrera en Veracruz. Entonces, pues, Hidalgo llama la atención porque, bueno, ha tenido muchísimos problemas, un gobernador señalado incluso de haber estado detrás de la inundación en Tula, que generó tanta desgracia, narcotráfico, huachicol. Entonces, y curiosamente, uno de los hombres que liberan, pues es el José Artemio Maldonado, el famoso michoacano, que era uno de los piezas importantes del famoso Pueblos Unidos, ¿no? La organización, una de tantas organizaciones vinculadas al robo de combustible, que pues, fue uno de los digamos, de los reos más peligrosos que fueron liberados anoche, en la madrugada, bueno, no anoche, en la madrugada de hoy, del penal de Tula. Lo que sí preocupa es que, bueno, haya personajes con este perfil criminal presos en cárceles estatales, donde, bueno, se sabe que, bueno, el sistema penitenciario mexicano está podrido y es uno de los puntos que no se ha podido renovar, no se ha podido sanear. La corrupción, el tráfico de drogas adentro, en fin, todo un grave problema que lamentablemente prevalece y que, bueno, se viene arrastrando de años, ¿no? Entonces, pone en evidencia que pues las cárceles, muchas cárceles, son bombas de tiempo, ¿no? Y creo que, bueno, esto de Hidalgo, pues, es un tema que pues, tendría que llamar a la reflexión para que se haga algo en relación con
con la corrupción que prevalece en los cerezos. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, sobre este tema de Hidalgo o el que quieras abordar ya en esta parte final de esta mesa. Por favor, Guadalupe. Yo creo que voy a abordar el tema de lo de Hidalgo rápidamente, aunque tenía ganas de abordar un tema sobre el que escribí en mi columna de esta semana, que se llamaba La caravana del Build Back Better, y lo que significa a estos grupos de activistas para que de alguna forma mueven sentimientos para poder avanzar en la aprobación de ciertas legislaciones o en la legitimación de ellas. Pero voy a decir mejor, voy a ceñirme a la propuesta de Ricardo con relación al penal en Tula y a la capacidad que han tenido estos grupos, que parece irrisorio, ¿no? Cómo llegaron en un coche repartidor, parece ser que de gas, ¿no? Creo que era, Sí. Y la capacidad que tienen estos grupos, ¿no? Pero en lugares particularmente interesantes. También las imágenes que vimos el día de ayer de coches quemados, ¿no? En Veracruz. Tenemos puntos neurálgicos muy importantes donde ha habido construcción de infraestructura para la cuestión de energía y que son puntos neurálgicos por el tema de la minería y de los minerales que ahí se encuentran. Pienso, por ejemplo, el caso de Tula, el caso de Veracruz, de algunas ciudades de Veracruz, también Zacatecas, de nuevo Zacatecas. Me llama mucho la atención lo que ha estado pasando en Zacatecas en los últimos meses, en Fresnillo, en la capital del estado, en Jalisco y en Sonora. Sonora, Jalisco, Veracruz, Hidalgo. Creo que tendríamos que entender mejor qué está sucediendo, ¿no? ¿Quiénes son los Pueblos Unidos? Son un grupo que de alguna forma surge como autodefensa, están vinculados a la delincuencia organizada de alguna forma, o son grupos que se han dedicado a una actividad en particular, criminal, y con quién han estado relacionados, quién les ha dado protección. Son respuestas a preguntas, las respuestas no las tengo ahorita, pero creo que esto llama a que otra vez hagamos un ejercicio para poder clasificar estos grupos y entender lo que está sucediendo en México. En Estados Unidos les suelen llamar a todos estos grupos drug cartels, los carteles de la droga, o DTOs, o no sé cómo les dicen también, TCOs, ¿no? Porque todo lo piensan en el tema transnacional. Me da la impresión de que algunos grupos, como el Grupo de Pueblos Unidos, no es un grupo que tiene una actividad necesariamente importante a nivel transnacional, por cómo está configurado, ¿no? Pero bueno, no lo sé bien. Habría que entender qué es lo que está sucediendo. El centro neurálgico del cartel Jalisco Nueva Generación, estoy hablando de otra cosa, es el estado de Jalisco, ¿no? Y entonces ellos tienen presencia en otros lugares del país. Y aparentemente grupos como Pueblos Unidos o grupos de autodefensa se forman para hacerle frente a pues, el ataque de grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién es el Cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué está causando este tipo de violencia en ciertas partes del país? Son preguntas que se ponen en la mesa para que las podamos contestar en el futuro, porque México sí está teniendo un problema importante de seguridad y no creo que el diagnóstico sea el correcto, ¿no? Y en este sentido sí soy crítica de los resultados, ¿no? Que se presentaban en el informe, en el tercer informe de gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. A ti, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar la mesa con tu opinión sobre lo que quieras, Hidalgo, el tema que tú desees. Por favor, Víctor. Bueno, no hay duda de que hay que entrarle al tema de Hidalgo, y yo quisiera solamente reconocer algunos aspectos que son muy interesantes en cuanto a este caso, ¿no? Lo primero es que encontramos una acción violenta organizada que nos remite a la actuación de un grupo del crimen organizado, seguramente con protección en ocasiones de algunos funcionarios de gobierno, pero que no tiene como elemento central de negocio
al narcotráfico, sino al huachicol, de acuerdo a las versiones periodísticas, y también al tráfico de personas. Son también polleros al parecer y de acuerdo a la información publicada. Esto es muy importante y nos tiene que preocupar porque encontramos la capacidad que tienen estas organizaciones que seguramente participan de la economía del delito en diferentes rubros y diferentes negocios. Eso me parece muy importante y esto lo relaciono con lo que hemos conversado en otras ocasiones en relación a que urge una perspectiva diferente para entender los procesos de violencia que vivimos en este país, ligados sin duda al manejo y a la extracción de recursos naturales. Un apunte recomendabilísimo, el libro de Guadalupe Correa sobre los Zetas en Tamaulipas, ¿no? Ilustra muy bien esta realidad. Y bueno, otro elemento que quiero hacer mención y que de alguna manera también ha estado tocado de manera tangencial en algunas de las mesas de trabajo de los jueves, pues es el tema sin duda de la presencia de grupos paramilitares en nuestro país. Grupos paramilitares que tenemos que mirar ahora desde esa perspectiva, que incluso tienen como respaldo a instituciones del propio gobierno. Habría que preguntarse hasta dónde tienen vínculos con las propias Fuerzas Armadas, cómo funcionan en relación con ellas, cómo operan en diferentes entidades del país y que tenemos que apartarnos de esta visión elemental de corruptos políticos y narcos malotes para entender una nueva dimensión de esta realidad y de este problema. La irrupción de grupos paramilitares en nuestro país, creciente, preocupante. Y por último, pues yo volvería hacia la capacidad de fuego que mostraron, la capacidad de organización. Otra vez, el tráfico de armas presente, ¿no? Otra vez, la gran pregunta de cómo se arman estos grupos, ¿no? Y obviamente, ¿a qué intereses responden en el fondo? Y bueno, y ya para cerrar el comentario, pues preguntarse, ¿no? La realidad imita a Netflix o Netflix imita a la realidad. Este caso y este episodio parece proveniente de uno de los capítulos de cualquier serie de Netflix que retratara la actividad, ahí sí, de los narcos, ¿no? Pero mañana o pasado se le va a ocurrir a alguno de los brillantes guionistas de estas series, pues contar la historia de Pueblos Unidos e incorporarla a alguno de los capítulos de Narcos México, por ejemplo, ¿no? Un día estaría bien, gracias Víctor, un día de estos estaría bien que hiciéramos un programa para platicar sobre estas series, particularmente la de Narcos, qué tanto tiene de verdad, de mentira, de manipulación, de qué, o sea, exactamente qué es lo que Sí, y sucede ¿sabes ahí. qué, Julio? Y no solamente las series, los libros, porque al final de cuentas, la guerra que libramos tiene como un elemento central la guerra cultural, y la guerra cultural tiene que ver precisamente con contar mentiras para ocultar verdades, ¿no? Y ahí hay mucha tela de donde cortar, a propósito de novedades editoriales recién publicadas, con mucho éxito y con un gran despliegue comercial. Víctor, muchas gracias. Bueno, y Ricardo hay Ravelo, otro muchas punto gracias y ahí en ese buenas sentido, tardes Julio. por esta ocasión. Ricardo quería decir algo. Ah, Sí, perdón, cómo no, Ricardo, Julio. adelante. Hay nada más un puntito ahí a propósito de lo que dice atinadamente Víctor. A mí me extraña mucho que no se conozcan demandas de propiedad intelectual en contra de Netflix, de todas estas cadenas que están promocionando series de narcotráfico, porque se montan en las historias que ya son públicas, se roban la información, la hacen propia y luego la presentan en estos guiones cinematográficos que están manejando a través de series. Se han robado todísima la información de muchos autores, y obviamente no hay ninguna retribución ni demandas. Yo creo que si esto realmente estuviera ocurriendo en Estados Unidos, bueno, pues ya estas cadenas hubieran quebrado
ante tanta demanda por robo de información, un delito de propiedad intelectual que lo vemos constantemente en casi todas las series de este tipo. Sí, a mí también me llamó mucho la atención el hecho de centrar tanto en estos capítulos de la nueva temporada de esta serie en la figura de Carlos Jan González, que es indefendible, que no tengo ninguna duda de la manera como se hartó de llevar dinero público a sus arcas personales y familiares, es decir, ninguna defensa de él, pero cargada la tinta solo en él, como si fuera el único personaje de todo el enorme elenco que sabemos y que conocemos. A ver si un día de estos dedicamos todo un programa a platicar ese tipo de cosas. Sí, Guadalupe. Sí. Claro. Me parece excelente, Julio. Tengo muchos ejemplos. También, no nada más de las series de Netflix, sino de libros académicos que también podemos analizar. Sí. Hay unos nuevos que sería interesante leer y se los podríamos hacer un círculo de lectura y luego discutirlos, ¿no? Les agradezco mucho y como siempre un placer con todos ustedes, Julio, Ricardo y Víctor. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Pues ahí estamos, emplazados para hablar de la comunicación y el narco de la comunicación y el innovo-imperialismo, en fin, porque tiene que ver con películas, tiene que ver con libros, tiene que ver con versiones de la realidad que mistifican a esa realidad. En fin, pues un abrazo para todos y pues nos encontramos la próxima vez por aquí, queridos colegas. Muchas gracias. Ricardo, gracias. Hasta luego.